Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este jueves 13 de noviembre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Vamos a tener un par de entrevistas en esta tarde. En unos minutos vamos a conversar con la señora Guadalupe Saravia, quien es propietaria de una finca ubicada en la avenida Arcos Vallarta, acá en Guadalajara, una finca que fue dañada ya hace varios años por la construcción de una torre residencial al lado de la finca de la señora Saravia. Es un caso emblemático de los abusos inmobiliarios que ya tiene muchos años y hay novedades con respecto a este caso de, digamos, resistencia vecinal frente al avance inmobiliario. También vamos a conversar con Álvaro Delgado, quien es periodista, coordinador de investigación en el portal Sin Embargo, conductor del programa Los Periodistas. Con él vamos a compartir una actualidad de la situación política del país con el foco puesto en el tema de este polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, que el día de hoy podría sufrió ya un grave revés con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala pues que tiene que pagar unos montos multimillonarios de deuda que tiene por temas fiscales, y este señor pues trae aspiraciones políticas. También vamos a ofrecer un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas, también por el tema de homicidios, particularmente acá en Jalisco, que dan cuenta de cómo continúa la violencia muy alta. Y vamos a iniciar el programa con un repaso por temas sociales, en particular por una serie de marchas convocadas para los próximos días. Este sábado está convocada una marcha de la supuesta, entre comillas, generación Z, pero el día de hoy se activó una serie de movilizaciones nacionales de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros traen una larga lucha que no ha sido atendida por parte de las autoridades, particularmente la derogación de la polémica ley neoliberal que rige las pensiones de los maestros. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Stacy Torres y de Diego Velázquez, a quienes le agradecemos. También gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya acá en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y especialmente gracias a ustedes por escucharnos cada tarde en este horario a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentra como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos desde ahora a que se suscriba. Gracias también a las compañeras que nos apoyan desde las redes sociales acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a partir con el resumen de temas de movilizaciones, protestas, particularmente el arranque de un nuevo ciclo de lucha de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que instaló un plantón afuera de la Cámara de Diputados. Al instalar este plantón frente al recinto legislativo en la Ciudad de México, tras concluir una movilización desde el Zócalo capitalino, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reiteró su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a retomar el diálogo, dicen, directo y resolutivo para atender las demandas del magisterio. Se recuerda, esto es muy importante porque se está movilizando pues la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007 y de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto,
también de la administración anterior. Así, también demandan la eliminación de la ley del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Estas son algunas de las peticiones centrales, particularmente es en la derogación de la ley del ISSSTE del año 2007, que fue una promesa que hizo la propia presidenta Sheinbaum en campaña y que no ha sido atendida hasta la fecha. Volviendo a esta nota del diario La Jornada, cuenta que en un mitin realizado a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre la avenida Congreso de la Unión, los maestros advirtieron que si sus demandas no son atendidas, llevarán a cabo el paro de 72 horas e incluso analizarían una huelga nacional, es la advertencia. Habló Elvira Veleses, quien es secretaria general de la sección 14 de la coordinadora con sede en Guerrero, y dice: nos situamos en la construcción de una ruta de movilización nacional emergente con paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, rumbo a la reactivación de la siguiente etapa de la huelga nacional ante la falta de resolución a las demandas por la abrogación de las reformas a la ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de Peña AMLO, dice. La reinstalación de la mesa central entre la coordinadora y la presidenta de la República, así como la atención de las mesas tripartitas de los diferentes contingentes con carácter resolutivo, es lo que dijo la dirigente de la sección 14, acompañada de los líderes del magisterio en Oaxaca y la Ciudad de México, Jenny Araceli Pérez y Pedro Hernández. Veleses señaló que conforme a lo aprobado en la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora, el magisterio disidente emplazó al Estado a resolver sus demandas porque de lo contrario, dicen, nos activaremos. Esto en el marco del Mundial de Fútbol del próximo año. Dice, si no hay solución, no habrá Mundial. Lanzaron como advertencia las y los maestros de este país, del magisterio disidente que se mantiene en pie de lucha, y ahora con esa advertencia también el ciclo de lucha podría extenderse al próximo año y afectar, digamos, el tema del Mundial de Fútbol. Volviendo a la nota, cuenta que la dirigencia de la coordinadora se deslindó, por cierto, de la marcha convocada para este 15 de noviembre de parte del supuesto movimiento Generación Z. Esto es lo que dijo Pedro Hernández, quien es dirigente allá de la coordinadora en la Ciudad de México. Dice, se nos ha querido vincular con esta marcha, no vamos a participar, no somos parte y nos deslindamos completamente. Los docentes apuntaron que el gobierno federal solo ha ofrecido mesas dilatorias y sus afirmaciones están lejos de la realidad que viven miles de maestros a lo largo del país. También reprocharon que las autoridades buscan confundir y confrontar a la sociedad, desacreditando el carácter legítimo de la protesta social al afirmar que realizaremos acciones para afectar a la población. Es muy importante esto que dice Pedro Hernández. De hecho, en otras entrevistas que ya lo escuché, él señala, nos deslindamos completamente de esa marcha de la supuesta Generación Z, porque señalan que pues detrás lo que hay es intereses de la extrema derecha, según lo señaló él mismo. Según el pronunciamiento, volviendo a la nota, la coordinadora rechazó los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que hizo en un video con relación al paro de 48 horas. Como parte del paro de esta acción de protesta, indicaron que el magisterio replica sus protestas en otros estados, donde la coordinadora tiene presencia, como nombran acá Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Zacatecas, entre otros. Pero el diario El Informador trae una nota con las entidades donde habrá protestas, y ahí incluye a Jalisco. Dice que está planteado un meeting y reunión en la Plaza de Armas de Guadalajara el 14 de noviembre, es decir, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana. Rubén Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues seguramente va a ser una presión muy fuerte para el gobierno. Ahora sí está digamos, podremos considerarlo advertencia de que si no hay solución podrían entorpecer las actividades del Mundial. Hemos visto que los gobiernos, tanto el federal como el de Nuevo León, el de Jalisco, parece ser que todo está centrado en quedar bien para visitantes, para una empresa particular como es la FIFA, que hace un gran negocio con ese torneo de fútbol internacional. Y bueno, vamos a ver si al menos eso sí les interesa para resolver las demandas de los maestros. Por lo pronto ya instalaron frente a la Cámara de Diputados un plantón con sus casas de campaña y lonas en esta primera jornada de lucha de 48 horas. Son integrantes de la sección 22 de Oaxaca,
Ellos indicaron que prevén que continúen arribando en el transcurso del día maestros de varias partes del país, pero no cayó bien esto en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ante las protestas que iniciaron esta mañana integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Claudia Sheinbaum recalcó que el gobierno federal ha tenido mesas de diálogo con los magisterios, por lo que señaló, no se entiende cómo si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos con maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum a esta convocatoria supuestamente de la generación, de la marcha de la generación X. Consultada sobre las manifestaciones que esta mañana comenzaron integrantes de la CENTE, expuso que siempre ha habido un diálogo, hay mesas abiertas de trabajo y agregó que al recordar que recientemente acudieron funcionarios federales para reunirse con las autoridades de Oaxaca y otras entidades, lamentó que se quiera utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional, a pesar de mantenerse una mesa de diálogo y atenderse muchísimas de las demandas que tienen. Dijo, si estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, a lo mejor, nunca justificamos la violencia, pero a lo mejor una manifestación aquí en la ciudad, dijo la mandataria. Ahora, sobre la demanda de las y los maestros de derogar la ley del ISSSTE de 2007, la presidenta subrayó que no hay los suficientes recursos para ello, pero se han planteado opciones y convocado para analizar las posibilidades. Recordó que además se realizan consultas para analizar la forma de la evaluación de la carrera magisterial con base en lo que definan las maestras y maestros. No se entiende la verdad, dice, o qué intereses haya, no lo sé. Y en este contexto de protestas sociales y también claramente de intenciones de una parte de la oposición de aprovecharse de estas protestas sociales o algunas demandas exigidas por sectores de la población, Claudia Sheinbaum se refirió a la marcha de la generación Z y dijo que es una estrategia pagada, que no es genuina. Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que la marcha convocada en redes sociales a nombre de la generación Z para el próximo 15 de noviembre no tiene un origen genuino, sino que forma parte de una estrategia digital pagada, impulsada desde el extranjero y vinculada a grupos de derecha, tanto nacionales como internacionales. En su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que si bien existen jóvenes con demandas legítimas, es fundamental conocer quiénes están detrás de la convocatoria y cómo se ha construido por agentes ajenos a la generación Z. Y dijo, podrá haber jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y eso es parte de la democracia, pero es muy importante que se sepa cómo se orquestó esta movilización. Hay pruebas de que muchos de los promotores nada tienen que ver con la generación Z, sino que se trata de una presión política, incluso financiada desde el extranjero. La jefa del Ejecutivo destacó además que, de acuerdo con un análisis presentado en su conferencia, el gasto estimado en la campaña digital supera los 90 millones de pesos entre octubre y en lo que va de noviembre. Imagínense 90 millones de pesos para impulsar una campaña en redes sociales, mencionó. En este sentido, el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, presentó en la rueda de prensa mañanera un extenso informe sobre una investigación que vincula la convocatoria a la marcha con redes de desinformación y actores políticos de derecha. El análisis realizado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano apunta que la convocatoria surgió de cuentas recientemente creadas, muchas de ellas operadas desde el extranjero y que utilizaron inteligencia artificial para producir contenidos. Elorza explicó que la cuenta Generación Z-MX, que se presenta como apartidista, fue creada en 2024 y tiene un historial de publicaciones a favor de figuras y medios opositores a gobiernos progresistas de América Latina. Tras meses de inactividad, la cuenta reanudó operaciones en octubre de este año para promover la marcha en México con mensajes que inicialmente pedían la revocación de mandato. El análisis reveló que de las 179 cuentas en TikTok que impulsaron el lanzamiento de la convocatoria, 50 de ellas fueron creadas entre octubre y noviembre, mientras que 359 comunidades en Facebook comenzaron a publicar de manera sincronizada sobre el tema a partir del 26 de octubre. De ellas, al menos 28 tienen administradores en el extranjero, principalmente en España, Estados Unidos y Bolivia. Elorza también identificó la participación de políticos y comunicadores vinculados a la oposición mexicana como los chavorrucos, digo yo, Vicente Fox, Claudio X González y la alcaldesa capitalina Alessandra Rojo de la Vega, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego. A ellos se suman influencers y comentaristas que han promovido la marcha desde sus redes. Según el coordinador de Infodemia, detrás de la estrategia se encuentra la red Atlas Network, que ha sido señalada de financiar campañas de desinformación contra gobiernos progresistas en América Latina, y afirmó que mantiene vínculos en México con el Centro Ricardo Salinas Pliego. Detalló que la operación digital incluye la participación de empresarios, estrategas y activistas de derecha de Argentina, Venezuela
y Estados Unidos, como Javier Negré, Fernando Sedimendi y Agustín Antonelli, asociados con campañas de manipulación informativa. El Orsa dijo: esta es una convocatoria inorgánica, pagada y con participación de la derecha internacional. Se detectaron bots, cuentas coordinadas, influencers que cambiaron de tema y empresas que han operado campañas similares en otros países. Bueno, y en este contexto de manifestaciones, las de los maestros disidentes, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y esta convocatoria para el próximo sábado, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, afirmó que se están fortaleciendo el protocolo de marchas de cara a estas movilizaciones previstas en la ciudad y se limitará al máximo el contacto entre manifestantes y policías para evitar enfrentamientos como los del 2 de octubre pasado. Ante esto, dijo, se encauzará a los grupos de encapuchados que generan riesgo a las manifestaciones y se retirarán objetos para agredir. El jefe de la policía capitalina aseguró que el propósito del protocolo es que se desarrollen las distintas expresiones de manera segura, por lo que los encauzamientos, como lo llaman, de estos grupos que generan violencia será en una zona donde no representen riesgo para el resto de las personas durante las marchas programadas por integrantes de la CENTE y de la Generación Z. Él le llama encauzamiento y desde la oposición se dice que son prácticamente los encapsulan, los enjaulan prácticamente, les impiden movilizarse. Vamos a ver, esperemos que no termine con violencia estas manifestaciones, especialmente esta de la Generación Z, que me parece que sí hay elementos como los expresados en la rueda de prensa de esta mañana para sospechar que hay otros intereses que están mezclando con eventualmente algunos intereses legítimos de algunos jóvenes hartos, insatisfechos con el modo de vida que les ofrece el capitalismo mexicano. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la primera entrevista, solo comentarles la situación de violencia expresada en homicidios que está muy alta en Jalisco. El diario NTR publica una nota el día de hoy y cuenta que ayer el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos publicó el reporte sobre incidencia delictiva tercer trimestre 2025, en el que describe que los homicidios dolosos tuvieron una reducción en Jalisco en comparación con el mismo periodo del año pasado, pero a la par aumentó el número de carpetas de investigación por el llamado homicidio culposo. Cuenta que, según los datos revisados por la organización, mismos que retoma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Jalisco, las investigaciones por homicidio doloso, es decir, aquel que se comete de forma intencionada, pasaron de 388 en el tercer trimestre de 2024 a 220 en el mismo periodo de este año. Con esa reducción fue el delito que más decrementos se registró en ese periodo, pero en contraste creció el otro, el de el homicidio culposo. Más adelante le damos más detalles. Ya estamos enlazados vía telefónica con la señora Guadalupe Sarabia. Ella ha dado una larga lucha, al menos de 7 años, en contra de una empresa inmobiliaria que se llama Grupo Arabel. Esta empresa, Grupo Arabel, ella vive en la calle Lerdo de Tejada, una cuadra de Francisco Javier Gamboa, y después de que empezó esta empresa a construir un edificio de apartamentos, bueno, su casa sufrió daños patrimoniales, ha ganado todos los recursos jurídicos y sin embargo todavía la empresa se niega a resarcir estos daños, y esta mañana la señora Guadalupe Sarabia, acompañada de su asesor jurídico, presentó nueva información al respecto. Doña Lupita, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable, le agradezco su atención, de haberse comunicado conmigo y de darme la oportunidad de dar a conocer esta situación. ¿Nos hace una síntesis de cuáles fueron los daños, a partir de cuándo su finca sufrió daños por los trabajos de esta inmobiliaria Grupo Arabel? Sí, mire, desde el 2018 empezaron a haber muchos daños, empezaron a abrirse los pisos, empezaron a separarse los muros, empezaron a craquelarse los mosaicos, empezaron a haber humedades, bastantes daños. Entonces, todo ese tiempo estuvo yendo, pues, Protección Civil, estuvo yendo Inspección y Vigilancia por parte de Obras Públicas, estuvo yendo contingencias, y pues cada vez que iban hacían su reporte. ¿Qué es lo que sucedió en un momento determinado? Que dadas las circunstancias y dada la situación,
ellos hicieron unos peritajes en donde dijeron, estos son los daños y a esto asciende el daño. El seguro aceptó todos los daños que ellos plantearon en esos peritajes, tanto de la parte de la desarrolladora como por parte mía, y se fijó como cerca de 599,000 pesos, como cerca de 600,000 pesos. Uh-huh. Entonces, con ese dinero iban a hacer todas las reparaciones que ellos mismos habían diagnosticado. Sí. No emprendieron eso, y entonces definitivamente pues se recurrió a tratar de hacer un convenio con la constructora, la cual, o sea, se hizo ante justicia municipal, se hizo todo un acuerdo, se elevó a sentencia el convenio, se hizo un plan de programa de la obra en donde firmaron tanto ellos como los ingenieros, porque definitivamente Protección Civil indicó que tenía que salirme de la casa porque, o sea, los daños ya tenían perjuicio y podían ocasionarnos problemas para nosotros, nuestros bienes y a nuestra persona. Entonces, dentro del compromiso precisamente estaba que me iban a pagar la renta de una casa, y además ahí tenía yo 3 negocios. El negocio de mi hija, que era su fuente de trabajo, una estética, que era la mía, y una nochería, que era el de mi hijo. Entonces, en el convenio quedó que ellos iban a pagar, o sea, por cada uno de los lugares, sí, o sea, una compensación mensual de 8,000 pesos, que realmente no era lo que nosotros ganábamos, pero como iban a ser 4 meses nada más, yo lo acepté, y la renta de la casa. A los 2 meses de esto, o sea, se olvidaron por completo del convenio. Recuérdeme, por favor, señora Lupita, ¿ese convenio qué fecha se firmó o se acordó? Hasta el 2009. 2009, bien. Hasta el 2009, o sea, porque realmente, o sea, aguanté todo lo que fue el 2008, y entre que hacían los peritajes y hacían las visitas y todo, y todas las anomalías que había, pues hasta el 2009. En el 2009 se firmó, y a partir de ahí, haga de cuenta que eran 4 meses para que me la entregaran, pero a los 2 meses, afuera de mi casa, con un notario, de parte de Arabel, o sea, fueron a entregarme la casa que ya habían terminado. Supuestamente estaban me entregando un informe de todo lo que habían hecho, uh-huh, y todo lo demás, o sea, que no lo hicieron, que estaba contemplado en el programa de obra, lo atribuyeron a daños cronológicos. Entonces, yo acepté firmarles, o sea, para que cobraran el seguro, muy tontamente, uh-huh, y pues lógicamente yo creo que se hicieron el 30% de lo que correspondía, no sé a solamente qué más. Solamente el 30%. Exactamente, no sé qué le harían al demás dinero. Su casa, ¿sí?, que está ahí en la calle Lerdo de Tejada, 2450, uh-huh, ¿está habitable en este momento? ¿Se puede habitar? No, porque no lo estoy habitando. Lo que uh-huh pasa es que yo pedí que me entregaran la posesión de la casa, porque como ya no puedo yo seguir pagando la renta donde estaba, me fui, sí, a otra casa a vivir, y ahí esa otra casa, lógicamente, no pude pagar la renta, y entonces me fueron a desalojar. Uh-huh. Que haga de cuenta que eran los camiones, los cargadores, los policías y todo el mundo, y la secretaria del juzgado, pero se había metido un amparo porque la persona que me estaba tratando de desalojar no era con quien yo había hecho el contrato, la persona con quien hice el contrato había fallecido, y él se estaba tratando como dueño. Ah. Entonces, al estar ahí, o sea, lógicamente, o sea, para desalojarme, yo le dije, le voy a presentar, o sea, un amparo que hizo mi licenciado, y al presentárselo yo a ella, el señor mete la mano y me da un golpe en las manos y me tira el teléfono. Me agacho yo a recogerlo y me da un golpe en la espalda. Entonces la secretaria se quedó asombrada, y mi hijo empezó a decirles a los policías que lo detuvieran, además diciendo 1,000,000 groserías. Lo metieron a su carro y no le hicieron nada. Sí. Pero entonces la secretaria se retiró y regresó conmigo y me dice, por esa situación, señora, se suspende la diligencia. Pero a partir de ese momento, le juro que ya dormía 1 hora, ya no comía. Pesaba 83 kilos, ahorita peso 60 kilos. Empecé a bajar, decir, yo tengo que comer porque si no me voy a morir. Psiquiatra, psicólogo, neurólogo me están atendiendo, o sea, tengo todas esas constancias por parte del ISSSTE, el traumatólogo porque también se me vino una osteoporosis por el estrés, de la presión arterial. No, horrible. Me despertaba en las noches con pesadillas, me caía de la cama.
Entonces, definitivamente yo le dije al licenciado, quiero que por favor, o sea, como sea, me regrese a mi casa. Es Entonces, terrible lo que ha pasado. Es, claramente usted una afectada del desarrollo inmobiliario. Y hoy lo que informaba, según me había comentado previamente, es que usted ha ganado todos los amparos, pero entonces parece ser que desde la justicia federal, jueces federales están pues coludidos o del lado de la empresa Arabel, que por ajá, cierto los dueños son ujú. José Julián Aragonés Muñoz y José Andrés Velázquez Santos, de acuerdo a una nota de los compañeros de Zona Docs. Así es, sí. Pues después de obtener esa sentencia favorable, la desarrolladora y la persona que aportó el terreno para el desarrollo de la Torre Mónica Santos Torres interpuso un juicio de amparo ante el juzgado primero del distrito de materia civil a cargo del juez Marco Antonio Vignola, y fue ahí donde se concedió una suspensión que evitó el cobro de la sentencia de 7 años, que son 3 millones de pesos, y fijó una garantía únicamente por la cantidad de 30,000 pesos para darle, lógicamente, la No puede ser. suspensión. Ese es el precio de la justicia, pero ninguna moneda, yo les decía, ninguna moneda puede pagar, o sea, el hecho de que me hayan destruido mi hogar, que hayan destruido mis fuentes de trabajo, que nos hayamos separado como familia, que mi salud simplemente, o sea, ninguna Claro, moneda puede pagar todo eso así después es. de 7 años, ¿sí? Señora Lupita, le paso a mi compañero Jesús Estrada también. ¿Qué tal, señora Lupita? Un gusto escucharla. Muchísimas gracias, muy amable. Lamento mucho esta situación. Se lo agradezco que me haya permitido estar platicando con usted. Por supuesto. Yo quería preguntarle, señora Lupita, digamos, su reflexión de lo que representa en este caso lo que es un amparo. Se ha discutido mucho las últimas semanas con el tema de la reforma a la ley de amparos, pero en este caso, digamos, ¿qué ha representado lo que era el sistema anterior de los amparos en el caso de justicia para usted? Y también si esto representa otros casos, ¿cree usted? Sí, claro que sí, porque lógicamente, o sea, cuando la gente abusa de esta herramienta de amparo, pues realmente lo que hace es que entorpece, lógicamente, ¿no? Y daña por completo el buen funcionamiento de la justicia, ¿no? Porque con esto está favoreciendo realmente a la inmobiliaria. Esa es una estrategia dilatoria que prolonga el daño y obstruye la eficacia de la justicia, ya reconocida en sentencia. Porque esta suspensión no es una absolución, es una pausa que mantiene sin reparación a quien ya ganamos en los tribunales, ¿sí? Claro. Y se me hace una manera muy infame y muy absurda, lógicamente, lo que están haciendo. Y bueno, o sea, una de las cosas que yo mencioné es que quería hacer una petición respetuosa y muy firme. O sea, primero, lógicamente, las autoridades judiciales para que garanticen la eficiencia de las resoluciones que se tomaron y que eviten que una suspensión, o sea, vuelva completamente ilusoria la reparación ordenada por un juez, ¿no? Claro. Segundo, que la empresa cumpla voluntariamente con la sentencia y deje de seguir alargando este dolor, sí, Claro. que ya fue reconocido por los tribunales. Y tercero, que yo me voy a ir hasta donde sea necesario. Si es necesario, en enero voy a tocar las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitaré al ministro presidente Hugo Aguilar que en ejercicio de sus facultades, pues lógicamente vea este juicio, sí, que atraiga, si es necesario, la revisión del amparo, que hoy está obstaculizando lógicamente la ejecución de la sentencia civil de primera instancia. Gracias. Lo haré porque mi caso no es solo el mío, también importa por su trascendencia, porque habla de cómo una suspensión puede diferir por años la justicia para una familia que ya ganó en tribunales. Eso yo lo empecé cuando yo tenía 69 Sí, años. sí, Hoy ya tengo 76. claro. Bien. Es una reflexión importante. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo cree que Dios me permita todavía estar con estas presiones y cómo está mi salud? Estoy viviendo en Terrible. una casa de asistencia, me rentan un cuarto que con mucho gusto los puedo invitar a que vengan aquí, filmen. O Sí, sea, ¿cómo estoy viviendo? Es una casa decente, está bien, la persona es muy linda, pero yo vivo pues, en
un lugar, o sea, pequeño, y ahí tengo todo lo que puedo tener, ¿no? Claro. Y las cosas que tengo están distribuidos en 4 bodegas diferentes, donde he tenido que pagar mudanza, donde tengo que pagar, o sea, lo que es el arrendamiento. Otras personas amablemente han permitido que no pague absolutamente nada, porque Dios es muy bondadoso y a través de esos ángeles que me ha enviado, estamos saliendo adelante. Muy bien, muchas gracias, señora Lupita. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada, señora Lupita Sarabia, y si nos permite, seguimos en contacto con usted más adelante para conocer y que se le haga justicia. Estos dueños, José Julián Aragonés Muñoz y José Andrés Velázquez Santos, tienen el dinero suficiente, son empresas que presumen que de tener grandes desarrollos y evidentemente que la indemnización que le deben, pues para ellos en realidad no representa gran cosa y aún así la están peleando de manera miserable. Ojalá encuentre justicia. Muchas gracias, señora Lupita Sarabia. Muchas gracias, muy amable por su atención. Hasta luego, muy buenas tardes. Luego. Buenas tardes. Es una víctima de desplazamiento forzado también, de otra manera, esto por el abuso inmobiliario. Vamos a una pausa y regresamos en la entrevista con Álvaro Delgado. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos nuevamente a la línea telefónica y vamos a saludar y agradecer en esta ocasión a Álvaro Delgado, coordinador de investigación del portal Sin Embargo y también conductor junto con Alejandro Páez del programa Los Periodistas, que se transmite en su canal de YouTube y que tiene enorme audiencia, pero buscamos a Álvaro Delgado porque además de su experiencia en coberturas periodísticas sobre distintos temas, es uno de los periodistas que más acuciosamente ha seguido la trayectoria empresarial y política de alguna manera, y también de algunos delitos que ha cometido o anomalías que ha cometido el empresario Ricardo Salinas Pliego, y hoy la Corte tiene un asunto muy importante y de esto nos vamos a hablar con Álvaro. Álvaro, gracias por aceptar conversar con nosotros, muy buenas tardes. Como siempre, muchas gracias a ti y por supuesto muchas gracias a todo tu auditorio, estoy a la orden. ¿Qué representa esta resolución de la Corte esta mañana? Desde ayer lo anticipabas, decías en tu programa Los Periodistas junto con Alejandro Páez que no iba a durar más de una hora y así fue, ni siquiera duró una hora y resolvió litigios que se habían acumulado, me parece que por 16, 17 años. ¿De qué se trata esta resolución o resoluciones de la Corte, Álvaro? Es de una enorme importancia lo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre 7 litigios que Ricardo Salinas Pliego, el presidente del Grupo Salinas, arrastra desde el 2008. Son litigios que él decidió iniciar pues para no pagar lo que él argumenta no debería pagar, y que sin embargo con el paso de los años, a lo largo de estos litigios, pues todos los criterios jurídicos le han negado la razón y han tenido que pasar pues ya 17 años para que por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la última palabra. La última palabra significa que Salinas Pliego ya no tiene ninguna otra instancia a la que debe recurrir para pagar estos 7 créditos fiscales, así se les llama, que suman alrededor de 40,000 millones de pesos. 48,000, ¿no? Son 40,000. Una suma que todavía falta que la precise el propio sistema de administración tributaria, una vez que el día de hoy la Corte resolvió y le notifique al SAT. Pero en efecto son, en este caso específico, alrededor de 48,000 millones de pesos. Es una cantidad importante. Sin duda. Es una cantidad importante, pero no es toda. Hay otros litigios que tiene pendientes Ricardo Salinas Pliego, tanto en la Corte como en los tribunales colegiados. Por lo pronto, el próximo miércoles
la Corte va a resolver otros dos asuntos. Uno de Total Play, que es otra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, y otro de Electra Nuevo Milenio, que es una nueva denominación social de Grupo Electra, pero son otros dos asuntos que involucran, pues no cantidades tan grandes, pero uno es de 67 millones de pesos y lo otro es de más de 600 millones de pesos. Puede no parecer mucho, claro. No, bueno, pues para mí sí representa un dineral. Yo que solamente vivo de mi esfuerzo como tú, ¿no? Como tantos mexicanos. Bueno, esa es una parte. Yo creo que es importante que los mexicanos sepan que, pues, alguien que buscó no pagar tantos años, ahora va a tener que pagar. ¿Y qué representa eso, Rubén? Eso también es muy importante no perderlo de vista. Desde mi perspectiva, sí representa algo más que Salinas Pliego. Sí, claro. Representa para el país que no hay privilegios para quien tiene poder político y para quien tiene poder económico y para quien tiene poder mediático. Los poderes fácticos que hemos padecido y seguimos padeciendo en México, que son el poder económico, el poder mediático, el poder criminal, el poder religioso, pues deben estar no por encima del poder constitucional, sino sometidos al poder constitucional. Es decir, a la ley, a las instituciones de un régimen democrático de derecho. Y lo que hoy resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que podrá tener mucho poder económico y mediático Ricardo Salinas Pliego u otro personaje o personajes en México, pero nadie puede estar por encima de la ley ni de las instituciones democráticas del país. Así es. ¿Tiene algún recurso todavía más o esta es ya la última instancia judicial y es inapelable, inatacable esta resolución? Por eso, claro, por eso es tan relevante lo que hoy resolvió la Corte, porque no hay ninguna otra instancia. La última palabra la tomó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viene, por supuesto, un proceso que evidentemente Salinas Pliego va a querer también impugnar. Él no va a querer pagar voluntariamente por más que diga que lo quiere hacer. Así es. Su palabra no tiene valor. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad? En este caso, el sistema de administración tributaria, pues hacer que pague. Y si no quiere pagar de manera voluntaria, pues entonces procede el embargo de los bienes, de los activos de Electra y de Televisión Azteca. En ese sentido, pues viene todavía otra fase del pleito, pero ya jurídicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió hoy la última palabra y lo único que debe hacer la autoridad es cobrar. Muy bien, te paso mi compañero Jesús Estrada. Álvaro. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto escucharte. Álvaro, quería preguntarte el tema, digamos, las reacciones hasta ahora de Salinas Pliego. Ha tenido múltiples reacciones en videos en las últimas semanas, pero en unas de ellas habla o atribuye al tema de la reforma judicial las derrotas que ha estado sufriendo en este campo, que se traduce el día de hoy con esta resolución de la Suprema Corte. Pero en una columna que publicaste, donde señalas que, por cierto, está en bancarrota Salinas Pliego, pues ahí dices que no es cierto. Pues es que no es cierto. ¿Por qué lo digo? Porque todos los así como las deudas que se le están cobrando las arrastra desde el 2008, por ejemplo, las que hoy resolvió la Suprema Corte son de ejercicios fiscales del 2008, del 2009, desde el 2010, del 2011, de 2012 y 2013. Es decir, de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
pero también los criterios jurídicos que no le han dado la razón a Salinas Pliego son del Poder Judicial anterior al que entró el 1 de septiembre. Salinas Pliego ha perdido ante juzgados de distrito, ha perdido ante magistrados de tribunales colegiados y ahora pierde ante ministros de la Corte que sí comienzan con el 1 de septiembre, pero el Poder Judicial ya había fallado en su contra desde antes de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Eso también es muy importante no perderlo de vista. La apuesta que tenía Ricardo Salinas Pliego era llegar a la Suprema Corte donde tenía a sus amigos. Claro. Bueno, ¿acaso no estuvo guardado uno de los expedientes más voluminosos durante casi un año gracias a que un ministro, el ministro Aguilar Morales, lo decidió? ¿Acaso no le dio, no aceptó la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, darle entrada a una petición de amparo que no tenía justificación? La apuesta de Salinas Pliego era llegar a la Suprema Corte de sus amigos para que entonces ahí le dieran la razón y no pagar lo que aquí sí, claramente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó de manera muy distinta a como quería Ricardo Salinas Pliego. Exacto. Y en cuestión de minutos fue la resolución de hoy. Una duda también, Álvaro Delgado. Bueno, toda esta situación ha venido precedida por una actividad política de Salinas Pliego donde ha ido jugando con la idea de una posible candidatura a la presidencia. Ha ido creando, me parece, un entramado, una red de extrema derecha alrededor de él. Esta decisión de la Suprema Corte, ¿cómo lo batearon a su petición para no pagar impuestos? ¿Va a alimentar aún más esas aspiraciones políticas, tú crees? ¿O qué influencia tendría, esta obligación a que pague los impuestos que no ha querido pagar con sus aspiraciones políticas? Su primera reacción fue: esto no ha terminado, esto apenas comienza. Y ayer mismo que se entrevistó con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dijo que él, de ser presidente, declararía la guerra y al crimen. O sea, él tiene claramente un proyecto político que en primer lugar tiene el propósito de no pagar. Todo gira en torno de eso, porque no tiene ningún proyecto, ninguna propuesta, mejor dicho, pero pues que pague primero y que se lance como candidato a la presidencia, que compre un partido que ya lo tiene, es el Partido Verde, y que salga a las calles, por supuesto, a buscar el apoyo de los mexicanos. Yo soy de los que cree que debe hacerlo, que tiene además todo el derecho, que tiene los recursos, porque en la calle no se va a quedar, pero primero que pague. Yo creo que a ningún mexicano le va a gustar que alguien no pague impuestos como lo hace ese mexicano y que ese además quiera aspirar a gobernar nuestro país. Yo digo, primero que pague y después, órale, que se vaya a la lucha política. Y me parece muy bien que se unan de una vez por todas el PRI, el PAN, Claudio X González en torno a Ricardo Salinas Pliego. Al final de cuentas, defienden lo mismo. Y aquí no hay derecha ni ultraderecha, toda es ultraderecha. A estas alturas yo creo que ya los mexicanos perfectamente podemos saber que no hay derecha ni ultraderecha, es la misma toda. Exacto. Son exactamente lo mismo, defienden los mismos intereses, defienden los mismos privilegios, y lo que sí uno puede identificar la diferencia entre la izquierda y la derecha es que
La derecha siempre defiende privilegios y la izquierda defiende derechos. Y esas dos visiones las representa perfectamente Ricardo Salinas Pliego por una parte, y por otra parte quienes estamos en contra de eso. Así es. Álvaro, finalmente quería pedirte un comentario del mensaje que grabó, me parece que el lunes, de esos 6 minutos con la Virgen de Guadalupe detrás, la bandera mexicana y la bandera supuestamente del grupo Salinas, y con este discurso otra vez, por cierto, bastante malo, es un orador bastante mediocre, ¿no? No sé qué opines, inseguro, poco articulado, repitiendo frases como las de Milei de zurdos de mierda, pero presentándose como un tipo de trabajo que da empleo y tal, cuando, desmiénteme si no, su riqueza proviene justamente de concesiones estatales. No, bueno, por supuesto, no se explica la riqueza de Ricardo Salinas Pliego, por una parte, no pagando impuestos, porque finalmente la mayor parte de su fortuna ha sido justamente evadiendo impuestos, no solamente estos que estamos hablando y que está resolviendo la Corte, sino a él le han condonado impuestos, le han hecho devoluciones, y también, por una parte, y por otra parte, efectivamente, son concesiones del Estado. A ver, el caso de los casinos, de las dos casinos que él opera, que es sí. Bet 635, sí, esta plataforma, y otra, se me va ahorita el nombre, sí, pero lo publiqué el día de ayer, pues se los dio Enrique Peña Nieto 2 meses y medio antes de dejar el cargo. El 13 de septiembre le autorizó a una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego un casino. Pero ese es solamente el caso más reciente. Desde la propia televisora que le dio Carlos Salinas y que pagó con dinero de Raúl Salinas. Así es. No solamente un dinero que está asociado a la partida secreta de Carlos Salinas, como ellos mismos discutieron, Raúl, Carlos y Adriana Salinas de Gortari, sino podría estar vinculado directamente al narcotráfico. El dinero sucio de Raúl Salinas estuvo vinculado al narcotráfico, por una parte. Desde entonces, esa concesión del Estado, que es TV Azteca, pues es una concesión efectivamente del Estado, pero ha tenido por ejemplo, Total Play es una concesión. Las empresas mineras. Las empresas mineras, las empresas de energía que así opera la hija de Ricardo Salinas Pliego, son concesiones del Estado. Entonces, él es dueño, sí, de fierros, ¿no? Y si es dueño hay de ciertos activos, pero son concesiones del Estado. Despotrica contra el Estado, pero es el Estado el que le ha permitido crear esa riqueza, ¿no? Tal cual, efectivamente. Y yo por eso digo, a mí me parece que en un ámbito de democracia, pues nadie debe tener por escrito, pues que se postule, órale. A lo mejor resulta que sí hay quien vota por él. Claro. Y en 30 segundos, ¿lo ves en la boleta en la próxima elección presidencial? Yo creo que no tiene agallas para eso, porque la prioridad política de él es no pagar. Pero ya veremos. Muy bien. A mí me gustaría verlo. Sí, ojalá se lanzara el ruedo. Muy bien, pues muchísimas gracias Álvaro Delgado por aceptar conversar con nosotros. Al contrario, como siempre, muchas gracias. Igualmente, un gusto. Álvaro Delgado, colega periodista, por cierto, originario de aquí de Jalisco, de Lagos de Moreno, y colabora en el portal Sin Embargo, y también conduce junto con con Alejandro Páez el programa Los Periodistas. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, pues como siempre nos queda muchísima información por compartir con usted, no nos alcanza la hora, pero al menos una sugerencia de temas que no hay que perder de vista para tener el contexto de los temas sociales y políticos relevantes que están ocurriendo son las amenazas reales ya de Estados Unidos al estar atacando embarcaciones. Y esta mañana hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dice que habrá un protocolo de México y Estados Unidos para evitar ataques a embarcaciones en aguas cercanas al país, y esto es porque el Wall Street Journal fue, ¿no? Sí. Ayer divulgaba que algunos ataques que se habían dado en el Pacífico en realidad no eran tan cerca de Colombia, sino cerca de Acapulco. Y de esto nos da una pista el mensaje de la presidenta hace 2 semanas de que estaban buscando a un posible sobreviviente, de tal manera que también podrían ocurrir ataques en la costa. Pero esta declaración del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de verdad ya lo conocemos, esta retórica imperialista que tiene la clase política de Estados Unidos, pero es inadmisible que a estas alturas todavía diga Rubio que Estados Unidos tiene todo el derecho de operar militarmente, fíjese usted, en su hemisferio. Consideran de su propiedad toda América, no solamente su país, Estados Unidos de América, sino el resto de los países, y dicen que tienen el derecho de operar militarmente en todo el hemisferio. Terrible las declaraciones. Hay que ver si no se aceleran estos planes de acciones bélicas en Sudamérica a partir del escándalo de Donald Trump en Estados Unidos, en particular con el escándalo de Jeffrey Epstein. Eso porque legisladores demócratas divulgaron ayer una serie de correos que sugieren que el presidente Trump estaba al tanto de la conducta de este pedófilo ya fallecido Jeffrey Epstein, ahondando pues al escándalo y cómo está embarrado Trump en este asunto. Un tema que le pesa demasiado a Donald Trump porque es una exigencia de su base electoral. Quiere que se destape el archivo Epstein porque una buena parte de sus críticas a la clase corrupta de Washington y a los demócratas era justamente que eran depredadores, violadores, pederastas, y justamente todo indica que Donald Trump también lo es, o que estaba involucrado en ese tipo de redes. Así que exactamente se puede ligar para evitar que crezca este escándalo interno en Estados Unidos. Bien podría incentivarlo a llevar a cabo una operación militar de mayor envergadura en algún país de América Latina para tapar los escándalos internos, justamente como el criminal de Benjamín Netanyahu multiplicó durante mucho tiempo el genocidio en Gaza para cubrirse políticamente de manera interna. De hecho, una diputada del Parlamento israelí lo acusó directamente en el Parlamento israelí de provocar este genocidio para protegerse políticamente de las investigaciones por corrupción. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta tarde, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue la Chora Interminable, y mañana lo invitamos a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.